Hoy toca abordar el tema de las estructuras de control selectivo. Las estructuras de control selectivo son conocidas como la toma de decisiones en un algoritmo. Existen diferentes tipos. Podemos encontrar las estructuras de control selectivo simple, que no es otra cosa más que las que permiten ejecutar instrucciones si y solo si se cumple una o más condiciones, y si no, no se realiza nada más. Este tipo de estructuras las podemos encontrar en problemas como, por ejemplo, encontrar el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es su distancia desde el cero en una recta numérica, como vemos aquí en esta imagen. El número 4 positivo y el número menos 4 tienen el mismo valor absoluto, que es 4. Vamos a ver cómo se programa una estructura de control selectiva simple en PCI. Bien, para el mismo problema del valor absoluto, lo que vamos a necesitar primero es definir nuestras variables. Vamos a definir n y n absoluta, que nos va a ayudar a dar un resultado adecuado al problema que nos están planteando. Ambas serán variables enteras. Después de definir, vamos a asignarles un valor inicial a ambas. Y después de esto colocaremos algunas líneas que se mostrarán en la pantalla de ejecución para indicar las instrucciones de cómo funciona el algoritmo. Estas líneas tendrán la siguiente estructura, donde se muestre quién creó el algoritmo, para qué sirve, las instrucciones y un ejemplo. A partir de ahí empezamos con la primera etapa, que es la lectura. Vamos a leer ese número. Después de la lectura de n, que es la variable que representa ese número, que vamos a ir a verificar si es negativo para poder cambiar su signo y dar el valor absoluto de él, vamos a asignarlo a la variable n absoluta. A partir de aquí vamos a necesitar ir a corroborar si este número que está en la variable n absoluto es negativo. Hay que cambiar el signo para que el valor que se emita como resultado sea positivo, ya que es el valor absoluto de cualquier número, siempre va a ser positivo. Para esto utilizamos la estructura así, la palabra reservada así es para el selectivo. Vamos a realizar una toma de decisiones, una comparación. Vamos a comparar si nuestro número es menor que 0. Si este número es menor que 0, vamos a colocar la palabra entonces, y vemos que después de poner la palabra entonces se pone el punto de la estructura. Esto que está marcado en amarillo es la estructura de ejecución selectiva. En este caso, solamente se van a ejecutar estas instrucciones siempre y cuando nuestro número sea negativo. Si nuestro número es menor que 0, significa que es negativo. Por lo tanto, el nuevo valor de nuestra variable número absoluto va a ser ese número multiplicado por menos. Al multiplicarlo por menos 1, si esto es negativo, menos 5, 5 por menos 1 sería 5. De tal manera que ahora vamos a emitir el resultado. Escribir, y podemos representarlo como se hace en matemáticas. El valor absoluto del número, se colocan estas barritas, se pone el número original, se pone el signo de igual, y aquí concatenamos nuestra variable del valor absoluto. Podemos probar la ejecución. Aquí vemos la ventana de ejecución con las instrucciones, y aquí podemos colocar el ejemplo. Si ponemos el número 5, nos tendría que devolver el mismo resultado del ejemplo. El valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Y con eso resolvimos un problema utilizando la estructura de control selectiva simple.
Si queremos ver su diagrama de flujo, le damos clic al botón de generar diagrama de flujo y podemos observar en esta pantalla que cuando llega a la toma de decisiones y hace la comparación entre el número y el cero, solamente hay procesos si esta condición es verdadera y si es falsa no se hace absolutamente nada. Otras estructuras de control selectiva son las estructuras de control selectiva doble. Las estructuras de control selectiva doble permiten ejecutar dos conjuntos de instrucciones distintas, unas si las condiciones se cumplen y otras si estas no se cumplen. Este tipo de estructuras las podemos emplear en problemas como el siguiente, cuando queremos definir si un número es par o impar. Un número es par cuando es múltiplo de 2, es decir, si al dividir ese número entre 2 su residuo es 0, tal y como muestra la imagen. Ahora vamos a ver cómo podemos programar este algoritmo en PCInt. Igual que todos los algoritmos, empezamos por definir la variable, en este caso que vamos a obtener como entrada para empezar a trabajar, que le vamos a llamar n, y va a ser de tipo entero. Le vamos a asignar un valor inicial y vamos a colocar las líneas con las instrucciones y la personalización del algoritmo. A partir de aquí, lo que vamos a colocar en nuestro algoritmo será lo correspondiente a la etapa de entrada de datos, que es la lectura de este número, y desde ahí vamos a pasar ahora al proceso, que el proceso correspondería al uso de la estructura de control selectiva doble, ya que este número podría ser par o impar. Para que sea par, se decía en la definición que si su residuo al dividirlo entre 2 es 0, el número es par, y si no, pues es impar. Por lo tanto, volvemos a colocar la palabra sí, y entre paréntesis realizamos la condición que sería n mod 2 igual con 0. Si esto se cumple, entonces quiere decir, aquí vamos a poder escribir el mensaje directo, podemos escribir tal como viene allá arriba, el número lo concatenamos con n, es un número par. Pero aquí solamente tenemos una estructura de control selectiva simple. Para poderla hacer doble, tenemos que escribir aquí la palabra sino. Vean cómo nos abre un segundo espacio para colocar qué va a pasar si esta condición de acá arriba no se cumple. Entonces ahora vamos a decirle que escriba que el número n ahora es un número impar. Y podemos ir a la ejecución de este algoritmo. Como pueden ver, aquí podemos poner un número impar. En la lente nos va a decir que el 55 es un número impar. Si volvemos a ejecutar y le colocamos como variable de entrada un valor par, nos va a indicar que el número es par. Entonces tenemos el uso de una estructura de control selectiva doble donde tenemos una serie de instrucciones que se ejecutan siempre y cuando la condición sea verdadera y otra serie de instrucciones cuando esta condición es falsa. Al verificar el diagrama de flujo, podemos observar que en este caso ya tenemos dos acciones, tanto para el lado del falso como para el lado del verdadero. Esta es una estructura de control selectiva doble. Dentro de las mismas estructuras de control selectiva, además de las simples y dobles, tenemos una tercera que es las dobles anidadas. Estas son útiles para el desarrollo de soluciones donde después de tomar una decisión y seguir su camino correspondiente se hace necesario tomar una o más decisiones más. Esto implica que después de un si no, tengamos que volver a hacer una condición con la palabra sí
y evaluar una segunda o tercera o cuarta condición dependiendo las necesidades del problema. ¿Cuál es el límite? No hay un límite establecido, solo va a depender del el problema planteado. Un problema que podemos resolver con este tipo de estructuras dobles anidadas sería encontrar si un número es positivo, negativo o cero. Dícese que un número es positivo cuando es mayor que cero y negativo en caso contrario, pues en el caso de que seas igual a cero, pues es cero. Vamos viendo que los números positivos se encuentran después del cero, por lo tanto, son mayores a cero y los negativos están del lado izquierdo, por lo tanto, son menores a cero. En PCI podríamos crear nuestro algoritmo para resolver este problema de la siguiente manera. Primero, definimos n como una variable entera e igual que siempre colocamos un valor inicial y una serie de líneas con instrucciones del algoritmo. Después de esto podemos leer n, que sería el número, y empezar con la toma de decisiones, donde primero que nada vamos a corroborar si n está por encima del 0. Si es mayor a 0, entonces debemos de escribir como salida de resultados que el número, concatenamos el número que nos están dando, es un número positivo, porque está por encima del 0. Y cuando coloquemos si no, aquí no podemos definir si no está por encima del 0, no podemos definir ya en este momento si es negativo o es 0. Necesitamos tomar otra decisión y hacer otra comparación. Para eso vuelvo a colocar dentro del si no otra vez la palabra sí. Y aquí puedo comprobar si es igual a 0. Entonces yo puedo escribir el número n es 0. Pero ¿qué pasaría si esta condición no se cumple ni esta tampoco? Entonces tengo yo un número negativo. Y aquí tengo una estructura de control selectiva doble anidada. ¿Por qué anidada? Porque dentro de la inicial, este bloque, se fijan en el tamaño que tiene el sombreado amarillo, me indica que todas estas dependen de esta anterior. Esta es la inicial. A partir de que esta condición no se cumple, va a venir hacia este si no y necesita evaluar una segunda condición. Y para llegar acá, a este resultado, las dos anteriores tendrían que ser falsas. En un diagrama de flujo, esta estructura se vería de la siguiente manera. Aquí podemos observar cómo al llegar a la primera toma de decisiones, si el resultado de esta primera condición es verdadero, viene hacia el lado derecho, ejecuta esta instrucción y termina el algoritmo. Si es falso, sigue este flujo, llega a una segunda condición, si es verdadero, corre hacia el lado derecho, si es falso, hacia el lado izquierdo, y al final termina la ejecución. Podemos ver con ayuda del botón de paso a paso la ejecución de este diagrama de flujo correspondiente al uso de esta estructura. Podemos ver la ejecución, vemos cómo vamos avanzando en el diagrama y está esperando que se le introduzca un dato. Vamos a utilizar el otro ejemplo, menos 456, y vamos a ver hacia dónde fluye la información con esta flechita de color verde. Y por último termina la ejecución con este resultado que menos 456 es un número negativo. De esta manera es como se utiliza la estructura de control selectiva doble anidada.